Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén bien. El día de hoy les traigo un video, les voy a hablar sobre el núcleo. Eh, Aquí les dejo una imagen de las características generales, bueno, de las estructuras generales, perdón, del núcleo. Podemos observar ahí a la envoltura nuclear, a la cromatina. Dentro de la cromatina va a estar la heterocromatina y la eurocromatina, los ribosomas, que son otros organelos de las células, y tenemos ahí a los poros nucleares. Aquí viene como un índice el cual vamos a tratar estos temas, pero antes de pasar a las funciones del núcleo, les quiero platicar un poco del núcleo. ¿Qué es? El núcleo es el centro de control de la célula. Este va a enviar mensajes a esta para que crezca y madure, se replique o muera. Brevemente, contiene grandes cantidades de ADN que comprenden los genes, que son los que determinarán las características de las proteínas celulares, como las proteínas estructurales y también las enzimas intracelulares que controlan las actividades citoplasmáticas nucleares, perdón. Los genes también controlan y promueven la reproducción de la célula. Los genes se reproducen primero para crear dos juegos idénticos de genes, y después se divide la célula utilizando un proceso especial que se le conoce como mitosis, para formar dos células hijas, cada una de las cuales reciben uno de los juegos de los genes de ADN. Todas estas actividades del núcleo se las voy a plantear más a detalle en otro video, hablando de mitosis y meiosis. Pero por lo mientras nada más les voy a hablar del núcleo. Por desgracia, el aspecto del núcleo en el microscopio no aporta mucha clave sobre los mecanismos por el cual el núcleo realiza sus actividades de control. Eh, ok, entonces les voy a platicar sobre las funciones del núcleo. Tiene como función, sirve de depósito de material genético del genoma celular y centro de control celular. Controla la síntesis del ADN, como también controla la síntesis y proceso del ARN y regula la expresión genética. Aquí tenemos la estructura del núcleo. Podemos observar ahí la envoltura nuclear, los poros nucleares, la lámina nuclear, nucleosoma o carioplasma, la matriz nuclear. Y ahí observamos en la imagen la estructura general de un núcleo. Podemos observar que dentro del núcleo se encuentra la cromatina, y tenemos ahí a la cubierta nuclear, membrana externa e interna. Tenemos ahí a la envoltura nuclear. La envoltura nuclear va a estar formada por la membrana externa nuclear y el espacio perinuclear con la membrana interna nuclear y los poros nucleares. La envoltura nuclear se le conoce también como membrana nuclear. Es esa amarilla que observamos en la imagen, y podemos observar que tiene dos partes, una parte externa y una interna. Actúa como frontera entre el núcleo y el citoplasma de una célula eucariota. Los poros nucleares son estructuras muy grandes, de 100 nanómetros, compuestos por 50 a 100 proteínas diferentes, complejos de poro nuclear, únicos canales entre el núcleo y el citoplasma para el transporte de macromoléculas, el ARN y subunidades de los ribosomas, exportación, y proteínas esenciales para la función nuclear, importación. Cuando hablamos de exportación, es todo lo que va a salir del núcleo hacia la parte de afuera del núcleo, a través de los poros nucleares. Y cuando hablamos de importación, va a importar proteínas desde el exterior hacia el interior del núcleo a través de los poros nucleares. Tenemos ahí la lámina nuclear. Esta es una red fibrilar densa que recubre la superficie interna de la envoltura nuclear. Va a estar formada por filamentos intermedios, laminofilamentos. Principalmente actúa como apoyo estructural para la envoltura nuclear. Sirve como sitio para anclar las fibras de cromatina en la periferia del núcleo. Y pues ahí podemos observar a la lámina nuclear.
Tenemos al nucleosoma, la fase acuosa en la que se encuentra la cromatina y el nucleolo, perdón, o sea, la interfase, y los cromosomas, o sea, la mitosis, contiene proteínas relacionadas con el metabolismo de los ácidos nucleicos, restos proteicos, cofactores, moléculas precursoras, iones como sodio, potasio, magnesio y calcio, y ahí observamos la estructura de un nucleosoma. Tenemos a la matriz nuclear, este es el andamio sobre el que se organizan los componentes nucleares, va a estar constituida por proteínas que tienen una secuencia que les permitirá unirse las regiones específicas del ADN. Y pues tenemos ahí la matriz, que es el espacio entre el núcleo y alrededor, entre el nucleolo, perdón, y lo que está a la periferia del núcleo, es el espacio que está dentro, es el andamio. Tenemos aquí al nucleolo, perdón, que es un aglomerado de fibras de cromatinas de distintos cromosomas. Este va a carecer de membrana, va a estar formado por la matriz fibrilar central de ADN y ARN, por la matriz granular periférica, que son subunidades ribosómicas. Y pues podemos observar que en el núcleo se va a encontrar el nucleolo. Las funciones del nucleolo va a ser la formación de subunidades ribosómicas y va a ayudar a la síntesis y procesamiento del ARN. La cromatina, esta va a estar forma en que se almacena la información genética en las células eucariotas. Forma por un complejo de ADN y proteínas histonas y no histonas. Presenta diferentes niveles de empaquetamiento. Cuenta cuando se condensa, da origen a los cromosomas. Se clasifica en eurocromatina y la heterocromatina. Aquí tenemos a la eurocromatina, esta va a tener forma menos compacta de la cromatina, va a ser más laxa, o sea, más relajada durante la interfase. Tiene una gran concentración de genes. En ella se encuentran los genes que se transcriben en cada tipo celular, y pues podemos observar en la imagen a la heterocromatina, cómo se observa en un microscopio óptico, y tenemos ahí la eurocromatina en la parte de abajo. Podemos observar que la eurocromatina está más laxa, menos compactada, menos apretada. Y aquí tenemos a la heterocromatina. Esta va a tener forma más compacta de la cromatina durante la interfase, localizable en la periferia del núcleo, y contiene las regiones del ADN que no se transcriben. Se clasifica en constitutiva y facultativa. Y pues aquí les puse la misma imagen en las dos diapositivas para que puedan observar las diferencias entre la eurocromatina y la heterocromatina. Tenemos a la heterocromatina constitutiva. Esta pertenece en estado compacto durante todo el tiempo. Representa al ADN que en forma permanente no realiza transcripción. En mamíferos se encuentra en telómeros y centrómeros. Esta va a carecer de información genética, contiene ADN repetitivo y, por ejemplo, pues, como ya les había comentado, los telómeros. Tenemos a la heterocromatina facultativa, que esta va a tener regiones del ADN que se inactivan de manera específica durante ciertas fases de la vida de un organismo o en ciertos tipos de células diferenciadas. Va a tener diferente en los distintos tipos celulares. Contiene información sobre todos aquellos genes que no se expresan, y un ejemplo va a ser la inactivación del cromosoma X. Aquí tenemos a los ácidos nucleicos. Esos se encuentran en el perdón, se encuentran en el núcleo, en las mitocondrias y cloroplastos. Va a estar formada por una doble hélice, dos cadenas de nucleótidos.
estamos hablando del ADN, va a tener una doble hélice. Y el ARN se encuentra en el núcleo y en el citoplasma. Forma por una sola cadena de nucleótidos. Existen tres tipos de ARN. Y pues aquí en la parte izquierda podemos observar una imagen como el ARN sale del núcleo, sale del núcleo y se va a el ribosoma, como podemos observar ahí en la imagen, y se empieza a, a unir con las demás moléculas para poder sintetizar más moléculas en la célula. Después haré otro video explicando las fases en la que ocurre la transcripción, la traducción y estas fases en las que se transcriben los genes, para que les quede un poco más claro. Tenemos aquí a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las subunidades de los ácidos nucleicos. Van a estar formados por tres componentes: azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Podemos observar ahí al ácido desoxirribonucleico y al ácido ribonucleico, que se le conoce como ADN y ARN. Ok, la estructura del ADN: los nucleótidos se unen formando largas cadenas de polinucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. El enlace fosfodiéster se forma entre el grupo fosfato en el nucleótido y el azúcar pentosa del nucleótido consecutivo. Pues ahí podemos observar más a detalle cómo se encuentra el grupo fosfato, el enlace fosfodiéster y el azúcar pentosa. Las dos cadenas de ADN se unen a través del puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas que quedan frente a frente en la doble hélice. Las dos cadenas son complementarias, y antiparalelas, y como podemos observar ahí en la imagen. Ahí en la parte izquierda tenemos una imagen a grandes rasgos, mientras que en la derecha podemos observar el detalle de cada una de estas bases nitrogenadas. Vamos a hablar sobre los cromosomas y los genes. Ok, esta imagen pues se las puse aquí para que pues puedan tener en cuenta de que dentro del núcleo se va a encontrar el cromosoma. El cromosoma, si nosotros podemos desenrollar el cromosoma, imaginemos que lo desenrollemos como un hilo, podemos observar que se va a hacer más delgadito cada vez más, y vamos a encontrar el ADN. Entonces, ¿qué es un gen? Un gen pues es un segmento del ADN que tiene la capacidad de poderse transcribir, poderse replicar y poder mandar una señal para poder sintetizar alguna molécula, ya sea alguna proteína, alguna molécula que la célula necesite. Entonces, aquí el ADN jamás sale del núcleo. Lo que sale es el ARN. ¿Qué es el ARN? El ARN es la copia de ese segmento de ADN que ocupa la célula para poderse transcribir. Después les haré un video explicando cada una de estas fases. Ok, dicho esto, pues, compactación del ADN. Las células eucariotas poseen varias moléculas de ADN contenidas dentro del núcleo. Su longitud extendida es mayor al tamaño del núcleo. Por tanto, en ese tipo de células, las moléculas de ADN se encuentran enrolladas sobre ellas mismas y sobre proteínas, formando la cromatina y los cromosomas. Existen varios niveles de compactación de la cromatina dependiendo de la etapa del ciclo celular en la que esté la célula, y podemos observar ahí los distintos niveles como vienen siendo desde lo más complejo hasta lo más simple.
Vamos a hablar sobre el nucleosoma. En este nivel primario de organización cromosómica depende de proteínas histonas como la H1, la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Se unen 8 moléculas, o sea, un octámero van a formar de 4 tipos de histonas formadas. Un disco central alrededor del cual la molécula de ADN da 2 vueltas. La H1 actúa como histona de unión. Los nucleosomas, aquí les dejo una imagen sobre los nucleosomas. Las histonas son proteínas ricas en los aminoácidos lisina y arginina con cargas positivas que se unen al ADN con carga negativa. El cromosoma. Durante la división celular, la cromatina alcanza su mayor grado de compactación, haciendo visible a los cromosomas. ¿Okay? Durante la interfase, los cromosomas son menos compactos que durante la división celular. La metafase es la etapa en la que la división celular donde los cromosomas están más compactados. Más adelante también haré otro video explicando sobre las fases de la mitosis y meiosis, como es el de la profase, anafase, telofase, prometafase y telofase. Creo que me faltó alguno. Bueno, más adelante les subiré un video hablando de ese tema. Lo vamos a dejar para otro video. Aquí tenemos la estructura del cromosoma. Tenemos ahí a los brazos, al brazo largo y al brazo corto. Entre medio de esos dos estructuras vamos a encontrar el centrómero, al cinetocoro. Esto es muy importante que lo sepamos, ubiquemos las partes del cromosoma, ya que en la fase de la mitosis y la meiosis se ocupan estos nombres. Entonces, sí es muy importante ubicar cuáles son las partes del cromosoma, especialmente donde se encuentra el centrómero, el cinetocoro y pues los brazos, ¿no? Identifica los brazos. Tienen forma como de X los cromosomas. No todos tienen forma de X, pero así se representa un cromosoma. Aquí tenemos pues los distintos cromosomas que hay en el ser humano, sus 23 pares. Eh, Tenemos aquí, bueno, las funciones de los cromosomas. La técnica utilizada para analizar a los cromosomas se le denomina cariotipo. Los cromosomas se diferencian en el tamaño, la posición del centrómero y el patrón de bandas. En el cariotipo se ordena por tamaño y se buscan los pares cromosomas homólogos, como podemos observar en esta imagen. Después haré otro video explicando un poco sobre las patologías que se presentan cuando hay una alteración en alguno de estos cromosomas, pero eso pues va a ser para otro video. Funciones de los cromosomas. La función más importante de los cromosomas es transportar genes. En un cromosoma de una misma especie, la posición que ocupa un gen específico se le denomina locus y siempre es la misma. Las diferentes variantes de un mismo gen para la misma especie se denomina alelos. Aquí tenemos el gen, que es un gen, ya se los había explicado en una diapositiva, bueno, en algunas diapositivas anteriores. Son segmentos del ADN que contienen las instrucciones para producir una molécula de ARN y o una proteína específica. Se ubican dentro del cromosoma, están formados por exones, segmentos que contienen la información codificada para sintetizar ARN o proteínas, intrones, que es la región no codificable. Y aquí tenemos una imagen, espero que se la aprendan de memoria, cómo está el ADN. El ADN pues es una cadena larga, muy larga, y tenemos ahí al gen, que es un segmento, es un pedazo del ADN, y este pedacito de gen se va a dividir en exón e intrón. Y pues aquí les dejo esta imagen, aquí les dejo la bibliografía donde yo saqué la información. Espero les ayude un poco a recordar este tema, o les ayude a, pues ya si ustedes apenas se metieron o ya están estudiando enfermería o alguna carrera del área de la salud, pues espero que les ayude.
o alguna tarea que tengan. Estaré subiendo más videos. Me gustaría que ustedes comentaran qué tipos de temas quisieran que yo subiera para poder prepararlos y poderlos subir en estos días. Y pues de mi parte sería todo. Espero les haya ayudado en algo. Adiós.